Gracias. Vale, muy bien. Sabéis que hace 500 años, ¿no?, que este monje agustino, la leyenda dice que sobre la puerta de esta universidad, que era también una iglesia en Wittenberg, en Alemania, colocó 95 tesis. 95 tesis que tenían que ver con lo que llamamos las indulgencias. Las indulgencias era una forma de recaudar dinero para Roma que el Papa establece y que encarga a un hombre llamado Tetzel, ¿no? Lutero había llegado al monasterio agustino después de un conflicto personal en el cual su padre, que le había animado a estudiar Derecho, le había encaminado en lo que eran sus sueños y expectativas, las acaba rompiendo cuando tiene una experiencia, supuestamente en una tormenta también, en la cual se invoca y promete a Santa Ana que a cambio de haberle salvado la vida se haría monje, se haría fraile, ¿no? Esto fue una gran decepción para el padre, ¿no? Y uno de los grandes conflictos personales de Lutero era, como en el caso de muchos, la relación con su propio padre, ¿no? Que se vio rota a partir de ello. Lo cierto es que en el monasterio Lutero no solamente su conflicto no desaparece, sino que aumenta. A medida que va practicando una disciplina más rígida, intenta constantemente mortificar su cuerpo, tiene ayunos constantes, ¿no? Hace horarios, ¿no?, para rizar extremados, no logra la paz, ¿no? Este hombre está constantemente buscando cómo encontrar descanso, pero no tiene finalmente esa experiencia. Y entonces es cuando se acerca a la Biblia, y en concreto al texto de Romanos, que él se encuentra con esta tremenda declaración que tiene el apóstol Pablo, ¿no?, de que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y él entonces esta declaración le impresionó tremendamente, ¿no?, porque vio que esa fe en la cual estaba intentando basar su vida descansaba en una realidad mayor que sí mismo, ¿no?, la realidad de lo que Cristo había hecho y en su justicia de forma especial, ¿no? Es entonces que él entiende que todo lo que estaba buscando lo encontraba en Cristo y comprende entonces su fe de esa forma centrada, ¿no?, en la persona de Jesús. Y por eso es que se indigna tanto, ¿no?, cuando llega este monje Tetzel, ¿no?, y empieza a recaudar dinero a cambio de indulgencias, ¿no? Las indulgencias era para reducir el tiempo en el purgatorio que había después de la muerte, y para él era algo indignante no solamente porque se buscaba algo material, económico, ¿no?, a cambio de un bien espiritual, sino también se tenía un concepto muy bajo, por lo tanto, de lo que era el problema del ser humano, ¿no?, el problema del pecado, pensando que se podía compensar con dinero, y también veía que no se daba seguridad más que falsamente a la persona que había dado dinero a cambio de la indulgencia. Todo esto explica por qué escribe, ¿no?, estas tesis de esta forma tan absolutamente, radicalmente contraria, ¿no?, a Roma y a la Iglesia en la cual mismo él estaba, ¿no?, y pertenecía. Claro, Lutero, como tantas veces se ha dicho, tenemos que darnos cuenta que no solamente era católico, ¿no?, sino que no tenía en su mente la idea de salir de la Iglesia católica. Él lo que estaba haciendo era una protesta. Protestaba, digamos, sobre este abuso. Pero esto a veces no es entendido por muchos católicos porque comprenden solamente el aspecto moral de lo que había allí. Pero para entender el conflicto de Lutero tenemos que ver que había más que una dificultad moral, ¿no? Había una comprensión, si queremos llamarlo, espiritual. O sea, él veía que lo que estaba realmente mal en la Iglesia no era simplemente abusos, como luego se intenta corregir en la Iglesia católica, que tiene también su propia reforma, ¿no?, moral, sino que había un problema más profundo, más de fondo, y tenía que ver con el lugar que Cristo ocupaba en la Iglesia. Esto es importante y esencial para entender realmente el pensamiento de Lutero y de la Reforma. La Reforma, si pusiéramos definirla de alguna forma, por dar una descripción, diríamos que es un movimiento que intenta recobrar la realidad de quién es Dios en Cristo Jesús, ¿no?, y volverle a poner en su lugar en la Iglesia, ¿no?,
y en la vida de las personas, ¿no? Y lo hacía en 3 aspectos que voy a explicar brevemente, ¿no? Uno es en su cruz. Lutero y en la Reforma se convierte en torno al mensaje de la cruz, ¿no? El centro mismo de su comprensión del Evangelio, ¿no? Y también la Escritura como el testimonio realmente que para ellos es único de la realidad de quién es Cristo, ¿no? Y junto a la realidad de Cristo crucificado, ¿no? Del testimonio de la Escritura, descubren también el hecho de cómo esa salvación que Dios hace por medio de Cristo es solamente por su gracia, ¿no? Un favor inmerecido, un regalo, ¿no? Si comenzamos por lo último, claro, esto no era algo original en Lutero. Agustín lo había enseñado, el padre de la orden. En cierto sentido nos dicen los historiadores incluso que no eran solamente los agustinos los únicos que hablaban de la gracia. Parece ser que en la Iglesia Católica había un cierto consenso generalizado en el hecho de atribuir a que era Dios y su gracia y su misericordia. ¿Qué es entonces lo que hace singular a la Reforma, ¿no? Y a Lutero y otros reformadores en su énfasis en la gracia, ¿no? Bueno, para entender cómo ellos comprenden la gracia, hay que ver la diferencia también que tenían con Agustín, ¿no? Agustín, que era un padre de la Iglesia muy anterior a ellos, él unía la gracia a los sacramentos, ¿no? O sea, él decía que por medio del bautismo es que somos libres, ¿no?, de ciertos efectos del pecado. Y esto es lo que Lutero mismo niega. O sea, él considera que no somos libres del problema del pecado simplemente por ser bautizados, ¿no? Le daba mucha importancia al bautismo, mucho más que los evangélicos hoy en día se lo dan, pero sin embargo entendía que no tenía razón la Iglesia cuando enseñaba que afectaba ese bautismo de tal forma al estado y naturaleza del ser humano que quedaba libre de ciertos efectos del pecado. Él hizo un tratado, escribió sobre cómo la voluntad del ser humano está esclava del pecado. Esto que realmente también Agustín lo había enseñado, está en su comprensión tan grande de lo que es la gracia, ¿no? ¿Por qué es tan sorprendente para él la gracia de Dios? Porque ve que el hombre tiene un problema muy serio, muy grave. Un problema que no es superficialmente fácil de solucionar, que es imposible, de hecho, para el hombre justificarse por sí mismo. Y es por eso que tiene un concepto tan elevado, ¿no?, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, porque se ve muy miserable. Lutero siempre se consideró un profundo pecador. Es característico de él y de todos los reformadores, ¿no?, la forma tan dura en que hablan de sí mismos, ¿no? Ellos nunca pensaron realmente que había algo en ellos de bondad que les hiciera acepto a Dios. Siempre confiaban solamente en la persona de Cristo, ¿no?, como aquella justicia que confiaban y creían que tenían delante de Dios, ¿no? Esa visión del problema del hombre tan grande, ¿no?, que la Biblia llama pecado, ¿no?, hacía que el hombre no se podía salvar a sí mismo, ¿no? Entonces tenía que ser solo por el amor de Dios que nos muestra en Cristo Jesús, ¿no?, como dice el Evangelio, de tal manera, ¿no?, amando a este mundo, ¿no?, que ha enviado a su Hijo, que era posible, ¿no?, la buena noticia, ¿no?, de esa liberación. El lema de la Reforma de sola gracia enfatiza, por lo tanto, que no hay nada de méritos, ¿no?, en la acción del hombre, que no se puede conseguir, lograr, ganar la salvación, sino que es un completo regalo, es un don que recibimos de Dios, de su mano, y que no podemos hacer nada para poder adquirirlo, ¿no?, ni con posesiones, ni esfuerzos, obras, nada de lo que podamos hacer. Esta comprensión radical de la gracia une a todos los reformadores. En este sentido tenemos que darnos cuenta que tanto Lutero, Calvino como todos ellos tienen una misma visión igualmente grande de la gracia, ¿no?, en común todos ellos, ¿no? Las diferencias están en otros aspectos, ¿no? En la Escritura, en segundo lugar, ellos entienden, ¿no?, que está la comprensión de la realidad de lo que tenemos y de lo que Cristo es, ¿no? Por eso surge el otro lema, el otro eslogan de la Reforma, ¿no?, que es sola Escritura. La sola Escritura ha sido uno de los aspectos más criticados, ¿no?, de la Reforma, porque se ha considerado siempre como algo exagerado, excesivo, ¿no?, la Escritura sola, ¿no? ¿Cómo puede ser la Biblia simplemente suficiente, sin más, ¿no? ¿Qué es lo que les diferenciaba a los reformadores y a este gran movimiento espiritual de la Iglesia como era entonces, ¿no? Pues les diferenciaba la comprensión de que la tradición que la Iglesia tenía
no tenía la misma autoridad para ellos, ¿no?, como la sigue teniendo para los evangélicos hoy, que la Biblia. O sea, ellos creían que la tradición era valiosa, era estimable, pero no podía tener la última palabra. La última palabra la tenía que tener Dios mismo. Es como si dijéramos que para tener certezas divinas, ¿no?, tendríamos que tener las propias palabras divinas de Dios mismo para poder saber realmente lo que en él hay. La Iglesia Católica además tiene algo más que la tradición, tiene el magisterio vivo de la Iglesia. O sea, está el Papa, están todos los doctores de la Iglesia, ¿no?, la dirección viva de obispos, de todos aquellos que conforman realmente la Iglesia. Lutero, sin embargo, dice que ni concilios, o sea, ni el magisterio vivo de la Iglesia, ni el Papa, ni la tradición para él es comparable a la Biblia. Eleva, por lo tanto, la Biblia. Se ha hablado mucho de hasta qué punto, ¿no?, él entendía esa autoridad de la Biblia. Como él entiende la autoridad de la Biblia, tenemos que darnos cuenta que es de esa forma cristocéntrica. Para él es Cristo la comprensión de la Biblia. De tal forma que predicar el mensaje bíblico es hablar de Cristo. Si en un sermón o un mensaje realmente Jesús no estaba en el centro, para él no se había predicado la Biblia. O sea, la Biblia se entendía en la medida en la cual de lo que se hablaba era de Jesús y de su propósito. Por eso es que toda su visión de la Escritura siempre va centrado, ¿no?, en torno a esta persona y obra de Cristo Jesús. Lo que hicieron los reformadores, ¿no?, fue traducir la Biblia al idioma común, ¿no?, lo que se llama a veces el idioma vernáculo de cada pueblo, de cada nación. Y esto, aunque nos parezca increíble, no existía hasta entonces. Si os fijáis, o sea, tantos siglos, ¿no?, 16 siglos realmente en que la gente escuchaba la Biblia en un idioma que no era el suyo, ¿no? De hecho, la accesibilidad antes de llegar a la imprenta, en ese momento, era mínima. La gente no había visto una Biblia en su vida, ¿no? Ni siquiera los religiosos, curas, monjes, personas que se dedicaban a las cosas de Dios, no tenían una Biblia en su mano, ¿no? Entonces, claro, la Reforma va a tener una importancia fundamental, ¿no?, en la difusión de la Biblia, ¿no?, que va a tener luego por la imprenta en cada idioma. La traducción al español, que tenemos al castellano, es una de las primeras también de la Reforma, ¿no? Si Lutero emprende poco después de la Reforma su traducción al alemán, que ha tenido mucha importancia en la lengua y en la cultura alemana, ¿no?, a partir de ahí hay varios idiomas a los cuales se empieza a traducir la Biblia, ¿no? Existen versiones ya en inglés, aunque la versión completa es posterior a la española, en checo, bastante tempranas, ¿no? Pero en castellano sabemos que Casiodoro de Reina, que aparece el nombre en cada traducción de la Biblia, Reina Valera, ¿no?, traduce y ya en 1560 se publica todo el texto de la Biblia al castellano. Claro, otra cosa es que ese libro no llegó aquí. No se llega a tener acceso a él porque la Inquisición había prohibido, ¿no?, toda la influencia de la Reforma. Es más, llevó a autos de fe a todos aquellos que intentaron hacer la Reforma en España. Bueno, esto no es algo que podamos dar por obvio o por supuesto. En la Reforma se daban todos los elementos en España que en cualquier otro país. O sea, si analizamos la talla intelectual, la envergadura de los hombres que querían reformar la Iglesia en España, es comparable a la de cualquier otro país que había entonces en Europa. En Valladolid y en Sevilla, que eran las dos ciudades importantes, surge un foco entre gente con mucha influencia dentro de la Iglesia. Pero es más, en Alcalá, en la universidad donde se hace también una edición antes que Erasmo del texto original de la Biblia, vemos que ya son influenciados por el mensaje de la Reforma varios de los que están trabajando, ¿no?, en el estudio de la Biblia. Pero si esto nos parece poco, incluso el cardenal primado, el arzobispo que estaba en aquel entonces en Toledo, que era la cabeza de la Iglesia, vemos que es acusado del luteranismo, ¿no? Carranza es puesto en la cárcel, es interrogado, sospechoso de creer lo mismo que los reformadores están diciendo. Claro, si él hubiera podido tener esa influencia en España, hubiera habido una reforma como en cualquier otro lado. Es el misterio de la providencia de Dios, ¿no? No sabemos por qué, pero Dios no quiso que hubiera una reforma de la Iglesia como la hubo en otros sitios, ¿no? Lo cierto es que en todos los países de forma separada, independiente, se produce este movimiento sin tener una relación totalmente directa con Lutero, ¿no? Igual que vemos que en cada nación hay personas paralelas a Lutero, en España se ha hablado mucho del caso de Juan de Valdés, ¿no?
Juan de Valdés, que tiene mucha influencia en España y en Italia, donde él va escapando de la Inquisición, establece un movimiento de reforma casi paralelo al de Lutero. O sea, él, cuando leemos sus comentarios de la Biblia, vemos que se giran en torno a esa doctrina, ¿no? Que es que somos justificados por Dios solamente por medio de la fe, ¿no? A través de Cristo. Y lo ve una y otra vez en cada texto, da igual la parte de la Biblia que comenta. O sea que había un movimiento, digamos, espiritual que estaba ocurriendo en muchos lugares en una misma dirección, en un mismo sentido. Esto hace también que el movimiento sea distinto, ¿no? y en algunos lugares progresivo y en otros se estanca en cierto nivel. Juntamente con lo que a veces se ha llamado llamar la reforma magisterial, que es la reforma, digamos, de Lutero, de Calvino, de los que por su enseñanza, por su magisterio más influencia tienen, hay todo el movimiento anabautista, ¿no? Que os será algo más familiar y si no le podéis preguntar a José sobre ello, que él conoce mucho mejor que yo ese gran movimiento que se produjo. Ellos fueron más allá en su radicalidad de intentar reformar la Iglesia yendo al fondo mismo de la cuestión, no solamente del mensaje, sino la vivencia, la experiencia. O sea, los reformadores en general, Lutero o Calvino, hablan mucho de lo que es el Evangelio en sí, de lo que Dios ha hecho por Cristo. Pero no hablan tanto de la experiencia de todo ello, ¿no? De cómo eso se vive o se experimenta, ¿no? Esto vendría después, ¿no? Y sobre todo en la reforma radical es donde empieza a hacerse el énfasis, ¿no? en la vivencia y experiencia, ¿no? Del espíritu, de lo que significa esa realidad, ¿no? Se inicia una obra, por lo tanto, y una reforma inacabada. Por eso el título que le han puesto a la conferencia es muy adecuado, porque la reforma continúa. No es una obra que está ya terminada. Uno de los lemas que tenía la Reforma era la Iglesia reformada siempre necesita de reforma. Ecclesia reformata sempre reformanda, siempre se reforma. Esto hace que la reforma no es una obra terminada, última, ¿no? Es una tarea pendiente de cada generación. ¿Por qué? Porque en el fondo esto es lo que aprendemos de la Reforma, no lo que fueron estos hombres. Ciertamente que fueron grandes hombres. Tuvieron mucho valor, hicieron grandes cosas, ¿no? Entregaron su vida también por esta causa. Pero claro, hay muchas personas que pueden hacer grandes cosas, tener mucho valor y entregar su vida por algo que no sea verdad. O sea, lo importante no es lo que fueron sus personas, sino la verdad de lo que estaban diciendo, ¿no? Y esto es lo que podemos aprender también de este gran movimiento en la historia y que no solamente nos ha dejado una herencia, sino un desafío a cada uno de nosotros, a cada generación, a ser reformados, cambiados, transformados, ¿no? Por Dios mismo a través de su palabra y en torno, siempre basados y frente a la persona del Señor Jesucristo. Ese carácter cristocéntrico, ¿no? Es el que quiero también finalmente enfatizar de toda esta gran lección de la Reforma pendiente. Claro, muchas iglesias, incluso que surgen de la Reforma, pueden tener la predicación de la Biblia, pero Cristo no está en el centro, ¿no? Y por eso es que es un desafío a cada generación también, en toda iglesia, el preguntarse dónde está Cristo en su mensaje. Este, sin lugar a dudas, la preocupación de los reformadores, ¿no? Lo que a ellos una y otra vez les preocupaba era el que Cristo, su nombre, fuera exaltado, pero también que se considerara la suficiencia de su obra. Por eso es que todos los lemas de la Reforma, sola gracia, sola escritura y sola fe, ¿no? Están unidas a sola fe al solo Cristo. Solo Cristo es realmente el objeto de la fe. ¿Por qué? Porque en la fe no salva a nadie, ¿no? O sea, a veces alguien te dice, bueno, ya me gustaría tener la fe que tú tienes, ¿no? Ya quisiera yo creer igual, ¿no? Lo que quieren decir que es, ¿no? Pues que tengas esa fuerza, esa confianza, esa seguridad con la que hablas, ¿no? Y por eso te dicen, quiero tener la fe que tú tienes. Pero esta no es la fe de la que estamos hablando. La fe de la que estamos hablando es la confianza en otro, en Cristo Jesús. Entonces esa confianza en Cristo Jesús es la que hicieron que tuviera una experiencia de seguridad. Y yo creo que esta es también finalmente la gran enseñanza que nos deja la Reforma. Al poner de nuevo a Dios en Cristo Jesús crucificado, al colocar la Escritura como la única autoridad y norma de fe,
lo que descubre es una seguridad y una certeza que está en el propio corazón, ¿no? Y la experiencia misma de los reformadores, ¿no? Pero también de todos aquellos, ¿no?, que han seguido su camino yendo a la Escritura para descubrir la realidad de quién es Dios en Cristo Jesús. Claro, esto de la seguridad es muy difícil en la práctica, ¿no? Algunos somos muy inseguros por naturaleza, yo lo soy bastante, ¿no? Y cuando voy a un restaurante tengo que pedir algo de un menú o me piden que haga una lista de algo, que diga lo que más me gusta, cuáles son mis cosas preferidas, nunca sé qué decir, ¿no? Porque soy inseguro por naturaleza, ¿no? Y de hecho en el restaurante pues pido lo que pide el otro, ¿no? Para no tener que elegir, ¿no? Y hay personas que nos cuesta decidir, ¿no? Nos cuesta elegir, pero no es de eso de lo que estamos hablando, ¿no? De la inseguridad más o menos natural que podemos tener. Porque nadie es salvo por la seguridad natural que pueda tener, ¿no? Hay personas que siempre cuando hablan rotundamente. Oye, parece que realmente están convencidos de algo, ¿no? Luego les conoces y ves que esa confianza con la que hablan tiene poca base, ¿no? No se basa realmente en algo muy seguro. Es la forma de hablar que ellos tienen, ¿no? Que hablan así de rotundo, de contundentes, ¿no? Pero no se trata de esa certeza, de esa confianza con la cual puedes despertar en otras personas la manera en la que tú hablas, ¿no? O te expresas, ¿no? Sino de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Y esto fue lo importante, ¿no? No solamente para Lutero, sino para todos aquellos, ¿no?, que llegan a esa misma confianza. El descubrir que en Cristo estamos seguros, ¿no? Y esta es la pregunta también que quiero dejar hoy con vosotros, ¿no? ¿Qué seguridad tenemos, ¿no? Claro, Lutero no la encontraba en sí mismo, no la encontraba en su esfuerzo, en su sacrificio, ni tampoco la podemos encontrar nosotros. ¿Por qué? Porque ¿quién nos dice que eso sea suficiente? Claro, el gran problema de una salvación que depende de nosotros es cuánto tenemos que hacer nosotros para tener esa seguridad, para tener realmente esa certeza, confianza. Y este es tal vez el tema más malentendido, ¿no?, con la Iglesia católica romana, ¿no? Una y otra vez cuando hablamos de tener seguridad de salvación, claro, la gente te dice que es soberbia, ¿no? Qué orgullo, ¿no? ¿Quién te crees tú que eres, ¿no? Porque se ve como una señal de humildad, ¿no?, el no tener certeza o seguridad, ¿no? Dios sabrá. Uno hace lo que puede en esta vida, ¿no?, y luego Dios que juzga verá lo que ha hecho, ¿no? Este es realmente el sentir con el cual la gente no solamente vive, sino deja este mundo, sin una certeza o seguridad de qué va a ser de ellos. De ahí viene, claro, toda esta enorme duda, ¿no?, en torno al purgatorio, a lo que va a ocurrir después de la muerte, ¿no?, a dónde vamos exactamente. Si tenéis familiares, amigos, yo con frecuencia voy a funerales, ¿no? Cuando uno se va haciendo mayor, cada vez son más frecuentes, ¿no? Y uno descubre que cada cura te dice algo diferente, ¿no? Alguno te dice, no, sí, está el muerto desde arriba mirándonos y nos sonríe, ¿no? Otro dice que está en nuestros corazones, ¿no?, y le tenemos en la memoria, ¿no? Otros dicen que sus obras son las que viven, ¿no?, a pesar de que Él no esté con nosotros, ¿no? Pero yo siempre me pregunto, bueno, ¿y qué idea clara saca cualquier persona que ha ido a la misa, ¿no?, de dónde está el muerto? O sea, realmente uno no puede tener una idea clara, ¿no? Hay como una enorme inseguridad, ¿no?, de qué pasa después de la muerte. En general sí, se sabe que hay un cielo, que se puede ir con Dios, ¿no?, igual que uno puede estar lejos de Él, ¿no? Pero personalmente, ¿qué seguridad tienes tú, no? Este era el problema que produjo la Reforma. Y este, sin lugar a dudas, yo creo que el gran legado espiritual que ha dejado de nosotros, ¿no? La búsqueda de la respuesta de qué va a ser de nuestra vida, de nosotros mismos, qué certeza y seguridad tenemos nosotros, ¿no? Y el mensaje claramente que encontramos en la Escritura es que la única certeza y seguridad que tenemos es en Cristo, es por medio de Él. Fuera de Él no tenemos ninguna confianza realmente de lo que va a ser de nuestra vida, pero gracias a Él tenemos toda. Y hay unas palabras, ¿no?, en Romanos también, Romanos capítulo 8, en el primer versículo, que dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Qué fuerte, ¿no? Porque cuando uno piensa en sí mismo, cuando yo pienso en cómo estoy, ¿no?, delante de Dios, ¿no?, algo tendrá que decir Dios, ¿no? Hay mucho en mi vida que todavía no es como debiera ser. Si Dios me juzga ahora, si esta noche me voy con Él y examina lo que es mi vida, tendrá mucho que decir, ¿no? Y esto no te deja tranquilo.
Claro, uno se da cuenta realmente que si depende de esto, de la seguridad que uno tenga, de la confianza, ¿cómo sabes realmente que tienes la certeza, ¿no?, de que Dios te acepta, de que Él te recibe? Y la respuesta es que la única seguridad que tenemos no es por nada que nosotros hagamos, creamos, pensemos, seamos, sino por el nombre de otro, Cristo Jesús. Por eso dice, no hay condenación, ¿no?, para los que están, ¿no?, en Cristo Jesús. O sea, estar en Cristo, unido a Él, en relación con Él, es la única certeza y seguridad que tenemos en la vida y en la muerte. Ninguno de nosotros sabe qué va a ser de nosotros mañana. Ni yo sé qué va a ser de mí esta noche cuando vuelva a Madrid. Pero lo único que sé de mí mismo y lo que sé es que lo que hay de valor en mi vida, ¿no?, lo que realmente tiene futuro y sentido, es lo que está unido a Cristo Jesús. Es esa vida unida a Él la única que permanece. Todo lo demás se desvanecerá. ¿Qué quedará de lo que nosotros somos? Venimos a este mundo con la mayor incertidumbre. Nadie sabe qué va a ser de él, si será rico o pobre, si tendrá felicidad o amargura. Vivimos siempre con esa inseguridad. Pero cuando conocemos a Cristo, ¿no?, tenemos la certeza y confianza que va más allá de la vida misma, ¿no?, ante la muerte misma. Porque somos más de lo que hemos sido, más de lo que somos ahora. Somos lo que seremos gracias a Él, a Cristo Jesús. En Colosenses dice que cuando estamos unidos a Cristo es como si hubiéramos muerto con Él, ¿no?, y resucitado a la vida, igual que en el bautismo. Y lo que dice Colosenses es que nuestra vida entonces está escondida con Dios en Cristo. ¿Has pensado en esto? Quien tú eres no es lo que tú eres ahora, o lo que has sido, sino lo que un día será cuando esa vida que hay en Cristo se revele, se manifieste. Dice Colosenses que cuando Cristo vuelva, entonces lo que seremos será puesto de manifiesto, será revelado. Romanos 8 también habla al final de ese capítulo, ¿no?, de que toda la creación mira hacia ese día, ¿no?, cuando se manifestarán quiénes son los hijos de Dios, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que ninguno de nosotros, ni individualmente ni como iglesia, damos la talla. Cuando la gente nos ve, no puede decir, mira, este hombre está claro, tan buena persona, es que no hay ninguna duda, ¿no? ¿Quién hay como él, no? No, cuando la gente nos mira, ve lo que nosotros vemos, los defectos, las contradicciones. Una cosa decimos, ¿no?, pero luego lo que hacemos es muchas veces otra, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta que cuando Dios nos mira, no es como nos miramos tú y yo, ¿no? Cuando te ves el ombligo, ¿no?, y ves la realidad de lo que tú eres. Nos ve por medio de otro, Cristo Jesús. Y por eso es que Dios nos dice que está satisfecho, porque Cristo ha hecho propiciación, dice esta palabra antigua de la versión Reina Valera, por nuestros pecados. Todo lo que ha hecho Cristo por nuestro mal es suficiente para Dios. Cuando Él nos mira, nos dice, mira, si esto no lo tuvieras, entonces sí estaría contento contigo. No, Él mira a Cristo Jesús y lo que ve es lo que el Hijo ha hecho. Y lo que el Hijo ha hecho es tan bueno, tan suficiente, tan maravilloso, tan extraordinario, que Él está complacido, está satisfecho, está sonriendo. Y cuando nos ve, mira lo que su Hijo ha hecho por nosotros y nos ve por medio de Él. Y por eso es que Dios, ¿sabes una cosa? Ya no tiene nada en contra tuya. Por causa de otro, de Cristo Jesús. Decirme si esto no es bonito, si no es maravilloso. Que Dios esté contento con nosotros, satisfecho. No porque nosotros seamos lo que tengamos que ser, sino porque somos lo que somos por Cristo Jesús, ¿no? Y un día se verá. Manifiesto, seremos transformados a la imagen de Cristo Jesús, tal y como Él es. No habrá quien nos reconozca. Como en un instante nos parecerá que realmente el cambio que Dios ha hecho en nosotros, ¿no?, es tan sorprendente que pareceremos otra persona. Hará incluso un nuevo cuerpo,
que resucite de los muertos y nos dé una nueva vida. Seremos unidos así, como la cabeza con el cuerpo. De tal forma, ¿no?, seremos distintos y diferentes. Por lo tanto, nuestra seguridad no está en lo que tú y yo somos, sino en lo que Cristo es para nosotros. Y la gran pregunta, la reforma pendiente que tenemos es ¿quién es Cristo para nosotros? Porque la respuesta a esa pregunta va a determinar toda tu vida, ahora y después. Porque solo en relación con Él y por medio de Él es que tu vida va a ser diferente. Y esto es lo que llamamos el Evangelio, la buena noticia. ¿Sabéis una cosa? Si el Evangelio no nos cambia, ninguna otra cosa te va a cambiar. Da igual las promesas que te hagas, el esfuerzo, la voluntad con la que digas voy a ser diferente, voy a ser distinto. Es lo que tantos como nosotros han descubierto a lo largo de los años. Solamente hay una cosa que nos cambia y nos hace diferente: lo que Dios es para nosotros en Cristo Jesús. Y eso es lo que hace que el Evangelio sea transformador, que nos cambie, que nos haga distintos. Y eso es lo que la Iglesia necesita también hoy, una reforma, un cambio del Evangelio que transforme la vida de las personas y toda la comunidad. De tal forma que Dios, que se complace en la persona de Cristo Jesús, ¿no?, se vea más reflejado también en su Iglesia, en nosotros, en nuestra vida, ¿no?, que su Hijo mismo, ¿no?, de esa forma sea honrado, alabado y adorado más de lo que es ahora. No sé cómo será el cielo, estar en la presencia de Dios, cómo será aquel día. Como en un instante sabremos más en ese momento que toda nuestra vida, ¿no? Como en el sonido de una trompeta, todo será realidad. Será como despertar de un sueño, ¿no? Como cuando uno ha tenido una pesadilla, ¿no?, y de repente estás en ese momento, ¿no?, que no sabes si estás despierto o dormido. Así se hará realidad esa nueva vida. Pero ¿cómo será esa nueva vida? ¿Qué haremos, no? Si somos sinceros, como el arte religioso, como tantas veces en la Iglesia se ha presentado, parece muy poco atractivo. Cuando vemos estos cuadros de angelitos regordetes que pasan la mano con gesto de aburrimiento sobre el arpa en una nube de algodón, desde luego no da muchas ganas de estar allí. Más bien, sinceramente, parece un rollo. Por eso es que mucha gente ni se acerca a las iglesias, no las quiere ver ni de lejos, porque es francamente un aburrimiento. ¿Y quién quiere estar en ese cielo? ¿Quién quiere vivir así para siempre? La realidad, claro, es que lo que ese día veremos, ¿no?, es muy distinto a lo que hoy conocemos, ¿no? Lo que veremos, nos dice Apocalipsis al acabar esa revelación final de la Biblia, es al que está sentado en el trono. Aquel al cual está toda mirada, toda atención, toda alabanza, toda adoración. Y lo que vemos es que es un cordero inmolado, sacrificado. Yo no sé cuánto recordaremos de lo que ha sido nuestra vida hasta ahora, pero hay algo en la historia, en el tiempo, en el espacio, lo que pasó hace más de 2000 años en aquel monte, que siempre estará presente delante de nosotros. Que tanto nos ha amado Dios, que ha entregado a ese Cordero de Dios por nosotros, a su único Hijo. Y cuando veremos su rostro, ya no habrá duda, ya no habrá confusión. Veremos que lo mejor es estar aquí, como aquellos discípulos cuando estuvieron en aquel monte y se mostró Él con su gloria. Se quisieron quedar. Eso era lo mejor que podían conocer. C.S. Lewis, el escritor que intentó por medio de la fantasía describir este mundo maravilloso que llama Narnia, tiene una historia de un niño que tiene su madre enferma. Como el autor de estos libros era huérfano, sabía mucho lo que es la ausencia de una madre. Yo también perdí mi madre siendo muy joven, ¿no? Y cuando uno no tiene madre, tiene ese sentido de orfandad un poco en el mundo, ¿no?, de no saber dónde perteneces, de estar sin hogar, ¿no? Y aquel niño, su único deseo es que su madre no muera, ¿no?, que se recupere. Y busca a esa figura divina que es Aslan, como un león que tiene todo el poder para hacer cualquier cosa, para sanar, para curar, ¿no?, para dar como esa restauración. Y el niño va en este mundo maravilloso
buscando a esa figura divina que es el león de Aslan. Y nunca la encuentra. Está siempre como bordeándole. Solamente al final te das cuenta que estaba detrás de cada cosa, pero no le veía. No era capaz de discernirle. Pero al final le encuentra. Tiene esa visión de él. Y cuando le mira sobre aquel precipicio y vuelve su rostro, el león, hacia él, cuando mira su cara, lo único que ve es una lágrima, ¿no?, que cae de sus ojos. Y todo lo que le había preocupado, toda su obsesión, su angustia una y otra vez, su madre y lo que iba a ser, desapareció de su mente. Solamente ver su cara comprendió que ver a Dios como Él es en Cristo Jesús vale más que todo sufrimiento, vale más que toda enfermedad, vale más que toda dificultad y que pena. Es la vida misma. Porque conocer a Dios es vivir verdaderamente. Porque esa vida es de amor. Lo que veremos es que ese Dios nos ha amado tanto que ha dado su propia vida como ese cordero inmolado en la cruz por nosotros. Y ese amor será suficiente. No hay otro amor comparable en esta vida. Todo otro amor depende de lo que tú hagas, de lo que tú te esfuerces. Pero el amor de Dios depende del sacrificio que Dios ha hecho por ti. Y ese no puede hacer que te ame menos ni te ame más de lo que te ama ahora. No te puede amar ni más ni menos. Te ha amado desde el principio, eternamente. Y por eso es que nunca dejará de amarte. Hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas, ese amor no cambiará. Porque ese amor que es desde el principio será hasta el final. Que podamos confiar en ese amor nosotros también. Muchas gracias.